vez buenos días a todos y el día de hoy vamos a iniciar con el tema. Quiero comentar que hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a detener nada más por hoy la serie de Un Camino Mejor que traíamos en las semanas anteriores. Y hoy el tema que vamos a tratar hoy es la relevancia de la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Ahorita es Semana Santa, ¿verdad? Y se está celebrando precisamente, o algunos celebramos que el Señor vive. ¿Cuántos celebran que el Señor vive? A ver, salúdenme. ¿Verdad? Celebramos que el Señor vive, celebramos que Él no se quedó en esa tumba vacía, ¿verdad? Eso celebramos, por eso lo exaltamos, a eso hemos venido, ¿cierto? Entonces, y por eso estamos aquí. A lo mejor algunos se recordarán, pero hay un canto muy antiguo. No lo voy a cantar ahorita porque todavía ando así un poquito como Pavel con la voz aguardientosa. Y pero la letra, a ver si me acuerdo porque luego también se las cambio. Pero la letra dice: porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, no hay temor, porque yo sé que en sus manos tengo el futuro. Con Él la vida vale la pena vivir. Y ya después habla más acerca de la resurrección, pero se me hace muy bonito y es muy antiguo ese corito, ¿verdad? Entonces, pues hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. ¿Están listos? ¿Sí? Yo les voy a pedir que vayan allá en su Biblia, primero a los Corintios capítulo 15. Evidentemente no vamos a ver todo el capítulo 15, ¿verdad? De hecho es el capítulo más extenso que habla sobre la resurrección en todas las escrituras. Es decir, si hay por excelencia, dices, necesito echarme un clavado para ver toda la parte esencial de la resurrección, de qué trata, qué es lo que va a haber ahí. Primera a los Corintios 15 ahí está, como decimos, ya clavadito, ahí vamos a encontrar todo esto, ¿verdad? Y tiene, bueno, debido a la importancia que tiene y la extensión, pues repito, no podríamos ver todo el capítulo palabra por palabra, hacer un exégesis de todo él, pero nos vamos a concentrar en ver las implicaciones, precisamente lo que es el tema de hoy, la relevancia, ¿verdad?, de la resurrección. Con respecto a este tema de la relevancia de la resurrección, el puritano Matthew Henry señala lo siguiente, póngame atención, se los voy a leer. La doctrina de la muerte y resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Si se quita, se hunden de inmediato todas nuestras esperanzas de eternidad. Por sostener con firmeza esta verdad, los cristianos soportan el día de la tribulación y se mantienen fieles a Dios. Fíjense bien qué importante. Ya desde aquí, vamos, el pensamiento, ¿verdad? Y la claridad en el pensamiento con respecto a la importancia, respecto al tema, ¿verdad? Y la importancia, la relevancia de la resurrección, la claridad del pensamiento de este puritano, ¿verdad? De Matthew Henry, me parece extraordinaria. Es decir, si quitamos eso, nos hundimos. Es vana nuestra fe. Si quitamos eso, no tendríamos esperanza, no nos podríamos mantener fieles a Dios, sería nuestro propio esfuerzo, no tendría ningún sentido. Me gusta mucho como dice, por sostener con firmeza esta verdad, los cristianos soportan el día de la tribulación y se mantienen fieles a Dios con razón. Ves que hay mucha gente que no se mantiene fiel. Con razón, ves que muchos están todos temerosos al día malo. ¿Sí? Con razón. Y es que la resurrección era de la predicación en la iglesia primitiva, ha sido la piedra angular, un tema de predicación que se dejó a un lado. Escuchen bien, a finales del siglo XIX, al ratito voy a tocar un poquito más, pero que se fue dejando a un lado y que cada vez se escucha menos acerca de la resurrección, salvo en Semana Santa como en esta ocasión, ¿verdad?
Es como que el día de hoy es así, no, este es el tema, hay que predicarlo, pero es algo que no debemos de olvidarnos y esto es lo que quisiera hacer, quisiera aprovechar esta oportunidad que tenemos para tenerlo presente y para en nuestra predicación del Evangelio siempre incluir la resurrección, no hacerla a un lado. Ahorita vamos a ver el porqué de la importancia de esto. ¿Están listos? Porque va a estar bueno, yo creo que va a estar largo el tema de hoy, así que pónganse atentos. Iba a decir cómodos, pero no, que puedan estar atentos. Aquí en 1 Corintios 15 hay un cambio de ritmo muy importante, ¿verdad? Es decir, venía una progresión del tema y después hay un cambio muy importante, pero escuchen bien, no está desligado de los temas anteriores. Acuérdense, miren, están dones y ministerios, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Un camino mejor. El capítulo 2 acerca de los dones y lo mete con el amor en el capítulo 13, ya después en el capítulo 14 va hablando más acerca, sí, del amor, la profecía, las lenguas, la interpretación, el orden público de una reunión, cómo tenemos que estar sujetos unos a otros, etcétera. Se trata todo eso. Y sin embargo, pareciera ese cambio de ritmo, ¿verdad? Que repito, es un cambio de ritmo, pero no es un cambio de tema en sí, porque en esencia el capítulo 15, al hablar de la resurrección, trae a flote por qué la razón del desorden y del envanecimiento en el que estaban los corintios. Y nos podemos identificar con eso también. Es decir, el capítulo 15, cuando habla acerca de la resurrección, nos va a permitir entender la esencia de por qué luego hay desorden en nuestras vidas, por qué luego hay desórdenes en la iglesia, y no me refiero nada más con lo que tiene que ver con la liturgia, no me refiero nada más con lo que tiene que ver con el desarrollo del culto, ¿sí me explico? Con el orden de la reunión, la incluye, pero aquí yo ya me estoy refiriendo al orden que tenemos y que debemos de tener como creyentes, fundamentado en que es en lo que yo creo, si me digo un creyente, ¿sí? Entonces este capítulo 15 lo que hace es que trae a flote la verdadera condición de muchos que se congregaban en la iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto. Y sin duda este tema, el capítulo 15, ¿verdad? Que trata el capítulo 15 de 1 Corintios, sin duda también traerá a flote en nuestro corazón, y qué bueno que solamente de entrada nosotros vemos lo que está ahí, ¿verdad? Que no así para, ahora sí que nos deja ver a todos, pero ver cuál es la condición en la que estamos como iglesia, ¿verdad? Y la esencia de esto es la incredulidad en la totalidad del evangelio, ¿sí? La incredulidad en la totalidad del evangelio. Es decir, tomo el evangelio como si fuera un buffet. Y esto sí me gusta, esto sí me gusta. Esto, bueno, la Biblia dice así, pero no, hay que desmitificarla, ¿verdad? Decían los liberales, ¿no? La teología liberal, ¿no? O el liberalismo teológico, ¿no? No, hay que desmitificar la Biblia, la resurrección, eso es imposible. Bueno, también algo de eso trató el apóstol Pablo, lo vemos allá en Hechos 17, ¿recuerdan? Allá en Atenas precisamente, les dio una cátedra ahí a los filósofos griegos, ¿verdad? De distintas corrientes, los tenía con una atención, y en el momento en que llega la resurrección, ¡ay, Pablo, estás loco! Hasta aquí llegamos. Bueno, la teología liberal o el liberalismo teológico es exactamente lo mismo, ¿sí? En ese sentido, es ese mismo espíritu, ¿verdad? Que pone la razón, es decir, y no que Dios esté en contra de la razón, pero una cosa es que entendamos que el pensamiento de Dios y la razón de Dios está por encima del entendimiento y de la razón del hombre, y que el problema no es que Dios esté peleado con la razón. El punto aquí es la razón según quién. Ese es el verdadero punto. La razón según quién. Porque si es la razón según el hombre, vamos a perdernos en un mundo de relativismo. ¿Sí me explico? Pero la razón según Dios, eso es, y es precisamente ahí en donde tenemos que alinearnos como creyentes. Dios no está peleado con la razón, no. Con la razón de Él, no. Está peleado con la razón del hombre.
Sí, en Isaías 55 dice, porque tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son como mis pensamientos. Mis caminos, mis pensamientos son muchísimo más altos que los tuyos, ¿eh? Nada más te digo así para que te den calambres y para que te ubiques que yo soy Dios y que mis pensamientos están infinitamente más alto que los tuyos. Y yo no voy a bajar mis pensamientos a ti. Lo que yo quiero y lo que yo he hecho es darte todo para que tú eleves tu pensamiento a mí, para que tú alinees tu razonamiento a mí. ¿Me doy a entender con esto, mis amados? Que esto es clave, esto es esencial. No, Dios no está peleado con la razón. No, la razón según Dios. Pero está peleado con esa sabiduría que es terrenal, animal y aún diabólica. ¿Me explico? Porque ya luego el pensamiento, la forma de razonar del hombre, del hombre natural, puede de repente en donde se termina la frontera del pensamiento natural y del pensamiento diabólico, a veces no se distingue, y a veces se traslapa muy fácilmente por ahí. Y el pensamiento de Dios es muy claro, no se mezcla, ¿sí? El pensamiento de Dios en absoluto se mezcla. Entonces, habiendo dicho esto, seguimos avanzando. Por un lado, los griegos, y aquí, bueno, los corintios, ¿verdad? Evidentemente eran griegos, estaba todo el pensamiento griego ahí con ellos, era un punto muy importante en Corinto, ¿verdad? Pero para los griegos el tema de la resurrección era una verdadera locura. La resurrección era algo, de hecho, inadmisible, porque dentro de su pensamiento, no solamente dentro del gnosticismo, pero en general, dentro del pensamiento griego, ¿sí? Había una de las doctrinas que era muy absorbida por las distintas corrientes religiosas, filosóficas, ideológicas, ¿sí? Y que es el dualismo. Digan conmigo, dualismo. ¿De qué trataba el dualismo? Pues en esencia es que la materia es mala, ¿sí? Y la parte inmaterial es buena. Es decir, ellos entendían, ¿verdad? Que el hombre estaba compuesto por una parte material y por una parte inmaterial, como evidentemente lo somos, ¿sí? Ya lo sabemos eso. El ser humano tiene una parte material y una parte inmaterial, que solamente el ser humano lo tiene. Dentro de la creación no hay ninguna otra criatura que tenga esa parte natural, esa parte material y aparte una parte inmaterial o espiritual. No la hay, ¿sí? Los ángeles, por ejemplo, solamente tienen una parte, fueron creados una parte espiritual, no material. Pero el ser humano es material y espiritual. Bueno, los griegos entendían perfectamente esto y decían, es que la materia es mala, porque tiende a hacer cosas malas, ¿sí? Entonces, ellos veían la muerte como la liberación de la maldad, como el separarse de lo malo, ¿sí? Y ya quedar, pues, por ahí flotando, ¿verdad? Y ya. Es decir, fin de la existencia. Ese es el pensamiento griego, ese es el pensamiento occidental, realmente, cuando se entiende la muerte, ¿sí? Es decir, muerte, listo, ya, se acabó la existencia, ¿sí? Hasta aquí llegaste. El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura, ¿verdad? Porque hasta ahí llegamos. Y en el pensamiento bíblico, muerte no quiere decir eso. Es decir, muerte no quiere decir extinción. Muerte no quiere decir aniquilación. En el pensamiento bíblico, muerte simplemente quiere decir separación de la vida. Y de hecho, el diccionario de la Real Academia Española define bien la muerte como separación de la vida, porque de eso es la muerte realmente. ¿Sí me explico? El ser separados de la vida. Bueno, ellos entendían muerte, ¿verdad? El cuerpo, pum, ya, la parte espiritual ya se liberó. Entonces, ¿para qué resucitar? ¿Qué caso tiene resucitar? ¿Me explico? Por eso en todo el capítulo 15 de Primera a los Corintios habla después muy profundamente el apóstol Pablo ahí, hay cuerpos naturales, hay cuerpos celestiales, hay esto, y explica en lo que puede ser explicable con respecto a la resurrección. Entonces, el hecho de que Cristo resucitara
pues para los griegos, para muchos que estaban dentro de la iglesia incluso, para muchos que se decían cristianos, les resultaba una aberración. Y como digo, eso nos da un pantallazo histórico en Hechos 17, ¿verdad? Nos deja ver el pensamiento general, el pensamiento cultural, ¿verdad? En la sociedad. Y por el otro lado estaban también dentro del judaísmo quienes tenían un trasfondo, perdón, saduceo. ¿Sí? Recordarán que habían distintos grupos, ¿verdad? Y nosotros vemos en los evangelios principalmente fariseos, saduceos, y bueno, ya los herodianos era más una casta política. Pero dentro de la religión o dentro del judaísmo habían estos dos grupos que chocaban entre sí, fariseos y saduceos. La mayor parte de ellos eran los saduceos, eran los que más sabían, ¿sí? Y los saduceos simplemente no creían en la resurrección, no creían en espíritu, no creían en nada de eso. Es decir, es nada más lo que nosotros alcanzamos a ver hasta aquí, ¿sí? Entonces, y eso, bueno, lo podemos ver tanto como lo manejó muy bien Pablo, pero en los evangelios el Señor habla mucho de eso. Preguntas que les hicieron al Señor saduceos y nos deja ver. No me quiero detener por ahí, vamos a seguir avanzando porque hay muchísimo que recorrer. El asunto, mis amados, ¿estoy hablando muy rápido? ¿Se les hace? ¿O voy bien? A ver si me sale. ¿Voy bien? Entonces voy a hablar rápido. Sí. El asunto es que obviamente muchos de los que se congregaban ahí en Corintio abrazaban esta forma de pensar, ese dualismo, ¿verdad? Los que eran griegos, es decir, no solamente helenistas o no solamente griegos por nacimiento, pero también por trasfondo, porque también habían griegos judíos, o sea, que siendo judíos practicantes del judaísmo, habían nacido en alguna región, eran griegos, pues, ¿no? Entonces, había muchos que tenían esta manera de pensar, ¿verdad? Estaban leudados, ¿sí? Estaban leudados. Acuérdense, una poquita de levadura. ¿Cuánto leuda de la masa? Toda la masa. Un pensamiento, la hebrita de un pensamiento. Un pensamiento se puede comparar así, por pequeñito que sea, es un pensamiento muy inocente. Es como que agarramos una poquita de levadura y la echamos en el cerebro. Llega un momento en que va a leudar eso, el resto de los pensamientos. Por eso batallamos mucho. Yo les abro mi corazón. Hay luchas que yo tengo cuando yo permito una pizquita de levadura de ese pensamiento ahí. ¿Sí me explico? Y qué dura es esa lucha. Qué dolorosa es esa lucha. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A ver, salúdenme. Porque la mayor parte de nuestras luchas, mis amados, está aquí, miren. Aquí. Alguien decía unos cuantos centímetros por encima de los hombros. Ahí es en donde está toda nuestra lucha. Toda la parte, evidentemente hay una lucha espiritual, pero la lucha más fuerte son con argumentos. Bueno, ya hablaremos más de eso, pero estaban leudados, ¿sí? Y aunque habían sido muy instruidos al respecto de todo el evangelio de la resurrección, al menos aquellos que se convirtieron directamente bajo el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque cuando el apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto, porque él la fundó, él estuvo 1.5 años con ellos, es decir, y de día y de noche estuvo con ellos, ¿sí? Entonces quienes abrazaron eso, pues ellos estaban muy enterados y lo que enseñaron, los que fueron enseñados por Pablo, ¿verdad? Estaban enseñando lo correcto, pero ¿cuántos saben que luego se enseña una cosa, pero acá el hermano llegó otro hermano que a mí me pareció y se la compartió a otro y después ya le puso de su cosecha, ya le aventó otro pedacito de levadura y ya se la compartió a otro y el otro ya le llegó medio a quién sabe qué cosa y se va haciendo como lo del teléfono descompuesto y al ratito ya alguien dice no, todo lo que se está enseñando eso está mal porque no, el asunto es y el otro no, y empiezan un montón de disensiones y empiezan muchas discusiones, escuchen bien, que no tienen fundamento en las escrituras, que no están fundamentadas aquí, en el libro de Dios, en la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces vamos un poquito para allá, porque es evidente
que había quienes estaban bien instruidos y que eran verdaderos creyentes, y había también quienes pues no eran verdaderos creyentes pero querían, y otros que eran verdaderos creyentes y estaban muy bien instruidos, y como dijo aquel, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y es que miren, pasan estas dos cosas. Había algunos creyentes o feligresía dentro de la iglesia en Corinto que ignoraban, porque cuando les predicaron no les dieron el mensaje completo o el mensaje correcto, que lamentablemente ese es el caso de muchos, que probablemente aquí entre nosotros haya quienes llegué a Cristo, pero así, ¿verdad? Como dice el proverbio 23.454, agarrado de un chorro de agua, ¿verdad? O sea, llegué a Cristo a penitas, así agarrándome de él con las uñas, pero muchas cosas que son esenciales dentro del Evangelio no las sé o las sé mal. ¿Sí? Por eso Lucas, cuando le escribe y empieza con el Evangelio de Lucas, que es una belleza y que es muy importante, y que en su momento lo vamos a estudiar versículo por versículo, palabra por palabra, empieza diciéndole a Teófilo, ¿verdad? Que le escribe y le dice, mira, muchos han escrito antes que yo las cosas que son ciertísimas, dice, todo lo que han escrito, sí, yo no ignoro que Mateo ya escribió, yo no ignoro que Pablo ya escribió, yo no ignoro que Juan escribió, no lo ignoro que Marcos escribió, ¿verdad? O Pedro por la boca de Marcos, ¿verdad? O Marcos tomando el dictado e investigando de Pedro, todo eso ya, que Mateo ya se escribió, o sea, sí, ya muchos han escrito cosas que son ciertísimas, pero dice, pero me ha parecido también a mí investigar las cosas desde su origen para que conozcas bien la verdad. Porque nosotros podemos conocer la verdad, mis amados, pero no conocerla bien. Entonces, qué importante esto, ¿sí? Que lo entendamos bien. Y había otros que estaban ahí que simplemente no creían o que tenían una fe pues netamente intelectual, o que estaban de acuerdo con ciertas cosas, y debo decir, esa clase de fe no es la fe salvífica, no es la fe que nos lleva a la salvación, ¿sí? Es decir, no confiaban en lo dicho por Dios y hacían a un lado la verdad absoluta de Dios y la anteponían a sus propias conclusiones, que eso es en esencia lo que ha hecho el liberalismo teológico o la teología liberal. Dios establece esto, pero lo hago a un lado, ¿sí? Porque yo tengo estas conclusiones y le doy más peso a mis conclusiones que a lo que Dios concluye. Entonces, eso es muy, muy importante entenderlo, ¿verdad? Porque son entonces sus propios razonamientos, como ocurre hoy en día, lo que definen qué es lo que creen y por dónde avanzan y por dónde caminan. Entonces, como ya hemos comentado esto en alguna ocasión, un indocto o un creyente, ¿sí? Un indocto es un creyente que no está bien sólido en la doctrina, que no tiene claridad en la enseñanza bíblica, que no tiene claridad en la enseñanza apostólica, ¿sí? Un indocto y un incrédulo se pueden comportar de maneras muy, muy similares, ¿sí? A veces puede ser un verdadero nacido de nuevo, pero debido a que ignora muchas cosas, se comporta como un incrédulo. Entonces, eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? Y uno entonces es por ignorar el hecho, es decir, porque no lo sé, y el otro pues por ignorar, por el hecho de no creer. Es decir, ahí lo tengo, pero no creo, lo ignoro. ¿Está claro eso? ¿O no? A ver, mueven su cabecita o levanten su mano para poderlos ubicar. Ok. Entonces, ahora sí, ya habiendo dicho esto, habiendo puesto esta base, esta introducción, vamos a entrar al mensaje propiamente. Vengan, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 5 y de ahí me voy a detener un poquito y voy a empezar a hacer algunas observaciones. Primera a los Corintios 15, versículo 1. Dice:
Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. ¿Sí? Si retienen la palabra que les prediqué, es decir, si retienen la palabra que les prediqué, quiere decir que solo si se posee, que solo si se tiene la firmeza, la convicción, la confianza en lo dicho por Dios en el evangelio, entonces se es salvo. De eso está hablando, ¿sí? Yo les prediqué el evangelio de Dios, es lo que les está diciendo. Yo les prediqué el mensaje de Dios. Y si ustedes tienen la convicción en eso que les prediqué, que es el evangelio de Dios, entonces están salvos. Entonces son salvos. Si no, no. Dice, a no ser que hayan creído en vano. Es decir, esta es una clara nota que había en la congregación gente con una fe superficial, con una fe que es vana, ¿sí? Sí, y es que yo sí tengo fe, es que yo sí creo mucho y ahorita voy a llegar para allá, porque, bueno, lo voy a repetir, porque a fin de cuentas no es que si tengo mucha fe o si creo o si no creo. El punto no es si tengo fe o no tengo fe, el asunto de esto es quién es el objeto de mi fe, ¿sí? En Hebreos, en el capítulo 12 dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe, es decir, en Él se inicia y en Él concluye todo lo que tiene que ver con nuestra confianza en Dios, debe de ser puesta en Cristo. Él es el objeto de nuestra fe. Porque hay gente que tiene mucha fe en otras cosas. Tienen fe en una estampita, en una estatua, en Buda, en Mahoma. ¿Me explico? Tienen fe en ellos mismos, tienen fe en la fe, tienen fe en el amor, tienen fe en esto, tienen fe en el gobierno, tienen fe en el dinero. Y eso es lo que los define. ¿Me explico? Entonces el punto no es si tienes fe o no tienes fe, es quién es el objeto de tu fe, ¿sí? Versículo 3. Porque yo les entregué, pongan atención, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Fíjense bien, ¿eh? Repito el versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. 2 puntos. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Conforme a las Escrituras, digan conmigo, conforme a las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Otra vez, digan, conforme a las Escrituras. Versículo 5, que se apareció a Cefas y después a los 12. Es decir, fíjense lo que está diciendo, O sea, yo les entregué a ustedes, yo les enseñé, el mensaje que yo les di no es lo que a mí se me ocurrió o lo que yo entendí o lo que yo pienso, ¿sí? O a la conclusión que hemos llegado después de haber analizado, después de haber hecho un análisis crítico de lo que vimos por acá y esto. Llego a esta conclusión y les enseño eso. No. O sea, dice, es lo que yo recibí. ¿Y qué fue lo que recibió? El evangelio, ¿sí? De acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Entonces, fíjense bien, si el evangelio, mis amados, que se predica no es conforme a las Escrituras, no es el verdadero evangelio, así de sencillo. Por eso es muy importante que un creyente tenga muy claro ¿qué dice la Biblia con respecto al evangelio? Porque hay muchos engañadores que andan por ahí diciendo que esto es el evangelio cuando no es el evangelio. Cuando muchas veces son máximas humanas. Cuando muchas veces dicen esto es el evangelio y predican inspiración y desarrollo personal y motivación. Cuando son máximas psicológicas, ¿sí? Cuando son frases estudiadas, que sí, me puede servir, puede ser, pero no salvan, pero no tienen un peso espiritual. ¿Me explico? Y eso es muy importante que lo ubiquemos. Y hay muchas enseñanzas, lamentablemente, cargadas de enseñanza humanista. Porque es más fácil de escuchar, porque no golpea el orgullo. De hecho, lo alimenta y lo apapacha un poquito, o mucho, o absolutamente. ¿Verdad? Eso de cree en ti mismo, ¿qué creen que es?
Es el echarle ahí gasolina, ¿verdad? Petrol, echarle ahí aire al fuego, que se alimente el fuego del orgullo. Cree en ti mismo, tú eres importante, ámate a ti mismo. Y lo dicen y aún torciendo las escrituras, o por ignorantes, o por perversos, o por ignorantes, o por las dos cosas. ¿Sí? Porque la escritura no dice, cree en ti mismo, ¿verdad? Tú sé y tú ponte acá. Lo que el Señor dice es, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que dice el Evangelio. Eso es lo que dice la enseñanza de Jesús. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que enseñó? Pongan atención. ¿Quién dice que murió por nuestros pecados o en dónde dice que Cristo murió por nuestros pecados en sustitución nuestra? ¿En dónde dice? ¿Quién le dijo? ¿En dónde está? ¿En dónde puedo encontrar eso? En las Escrituras. ¿Sí? Y ahí cuando se está, póngame atención, ahí cuando se está refiriendo a Escrituras, póngame mucha atención en esto. Ahí se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía estaba en formación. Es decir, no estaba desarrollado como nosotros ya lo tenemos, ya juntitas todas estas belleza, ¿verdad? Es decir, todo esto que nosotros tenemos ya conocido ahorita como Nuevo Testamento, que en poquitos años más o poquitos años menos, estamos hablando que se formaron en un lapso de 50 años. ¿Estamos aquí? O sea, que se tuvieron juntas, que se terminaron más o menos en un lapso de 50 años. Aquí se está yendo directamente. Es más, les voy a decir, hay un capítulo completamente que nos habla acerca de esto, ¿verdad? Y es Isaías 53. ¿Me explico? Y hay cualquier cantidad, cerca de 300 profecías, si no mal recuerdo, evidentemente del Antiguo Testamento, que apuntan al Señor y casos muy específicos, muy concretos, que a esas alturas ya se habían cumplido. ¿Sí? Entonces, ¿quién dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día? Es decir, ¿en dónde está que el Hijo de Dios iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, o sea, que iba a morir por los pecados de los hombres, ¿verdad? Para redimirlos, y que iba a ser sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar? ¿Se le ocurrió a Pablo eso? Como hay algunos brutos por ahí, ¿verdad? Pero como salen en la barra de televisión como Discovery Channel o National Geographic, es así como que pues deben de ser, y luego dicen doctor en teología de no sé qué, y sacan cada cosa. ¿Sí me explico? Y cuando, bueno, ¿por qué me voy a detener ahorita por ahí? Pero la verdad es que sí me molesta mucho, porque luego la vemos y aún, o sea, hermanos, ay, es que esto lo vi en Discovery, y es que dijeron esto del Señor, y es que, ay, y dices, pero es que ¿en dónde lo viste? ¿Sí me explico? Porque nada de eso es cierto. Entonces, vengo a una pregunta: ¿cómo podrá ser salvo alguien que ha creído algo que no es verdad? ¿Cómo puede ser librado de su pecado alguien que ha creído en una mentira? Pregunta: ¿puede ser eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Pues no, pues no, claro que no. ¿Sí? Por supuesto, y mil veces e infinitamente no. ¿Sí? Porque ese es el punto. Porque muchos piensan, como mencioné hace un momentito, que tener fe es suficiente. Pues yo creo esto, pues yo creo esto otro. ¿Sí? No me voy a... Es que estoy tentado a meterme ahí, pero a tratar algunos puntos directamente de la teología liberal que trata esto, pero no quiero ceder a la tentación, y vamos a hablar acerca de la resurrección, porque nada más tengo 4 horas para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podrá ser alguien regenerado? ¿Cómo podrá nacer de nuevo? ¿Cómo podrá recibir la vida de Dios si solo confía, solo conoce y confía en parte del Evangelio? No ha escuchado el Evangelio, no conoce el Evangelio, ¿sí? ¿Cómo podría alguien? Por eso nosotros, miren, vemos desde
si nos vamos a Hechos, desde un principio, la predicación del Evangelio siempre se incluía la resurrección como un todo, porque el Evangelio no son distintas piezas a la que, o sea, el Evangelio no es como un Lego, ¿sí? No es como un puzzle que lo puedo ir ensamblando. El Evangelio es una sola unidad. Si habláramos que es una pieza, vamos a decir que es una piedra, ¿sí? Es una piedra completa. No es una mole compuesta es una sola verdad, ¿sí? Entonces no la podemos desgajar, no podemos separarle nada. El Evangelio incluye desde nuestra condición hasta la ascensión de Cristo a los cielos. ¿Me explico? Y eso es muy importante que nosotros lo ubiquemos. Entonces, es muy obvio que la enseñanza apostólica se fundamenta en las Escrituras, ¿verdad? Y no en conceptos propios. No en un yo pienso, en un yo propongo, en un yo digo, a mí me parece. No, la Biblia dice esto. Esto es el hombre, esto es lo que Dios prometió, esto es lo que Dios hizo, esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que Dios hará. ¿Cómo se llama todo eso? ¡Fum! Buenas nuevas, el Evangelio de nuestra salvación. Y además de eso, hay toda una riqueza para nosotros los creyentes en ello, ¿sí? Entonces, si gustan anotar esto, porque hay 5 puntos fundamentales tocantes al Evangelio por el cual Dios nos salva, ¿sí? Número 1, que Cristo murió en sustitución por causa de nuestro pecado, ¿sí? Es decir, cuando decimos, es que Cristo murió por nosotros, ese murió por nosotros, murió en lugar de nosotros, en sustitución nuestra, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Número 2, o B, como quieran ponerle, fue sepultado, ¿sí? ¿Qué quiere decir que fue sepultado? Que murió, porque no se sepulta a un vivo, se sepulta a un muerto, a alguien que se ha probado que ha muerto. En este caso, históricamente, la muerte de Cristo fue probada, ¿sí? Entonces fue sepultado. Aún lo prepararon para la sepultura. Hicieron incluso el ritual de lavar su cuerpo, de embalsamarlo, de ponerle encima, porque antes no era como es ahora el embalsamamiento, ¿sí? Por eso generalmente los enterraban de inmediato, o sea, era a veces de un día para otro, nada más los lavaban, los tenían un rato y después los enterraban y los envolvían, ¿sí? Con aproximadamente 40 o 45 kilos de especias para que no oliera mal, ¿sí? Entonces los cubrían, los ponían así y después los envolvían con todas esas especias aromáticas y compuestos que tenían aceites y no sé qué tantas cosas, ¿sí? Y lo tenían ahí y podían entonces ellos dejar ahí a su muerto, ¿sí? Número 3, que resucitó al tercer día. Esencial, resucitó al tercer día. Es decir, sí murió, pero resucitó. ¿Sí? No lo resucitaron, no fue alguien lloró por él. No, él resucitó. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? O sea, dice, nadie me quita la vida. Dice, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Yo soy la vida. No solamente yo tengo, yo soy la vida. Entonces, él resucitó al tercer día. Pero número 4, o D, ¿verdad? Él se presentó vivo a sus apóstoles y luego a muchos testigos. O sea, es decir, de la resurrección, y ahorita vamos para allá, hubo un testimonio, ¿sí? De ello. Y número 5, que ascendió a los cielos. A la vista de cuántos, pues habían varios ahí. Entonces siempre hubo testigos presenciales. El problema entonces más importante, escúchenme bien, el problema más importante que se enfrenta hoy en día en la iglesia, que enfrenta hoy en día el cristianismo, es precisamente lo que se enseña con respecto a Cristo. ¿De dónde se originan las enseñanzas con respecto a Cristo? ¿Sí? Eso es muy importante. Y como he mencionado en cualquier cantidad de veces y lo seguiré mencionando, la raíz del problema es histórica. ¿Sí? La raíz es histórica y ya que, como mencioné, ¿verdad? Con el surgimiento de la teología liberal o del liberalismo teológico, que es muy largo y es muy profundo y hoy en día pues estamos
estamos en medio de eso, estamos con muchas corrientes ideológicas, con un fundamento teológico que se ha enquistado en el núcleo. ¿Está claro? El núcleo, el core, el núcleo, lo que está ahí, el centro de nuestro sistema de creencias y en el sistema de valores de muchos cristianos. Hay muchos pedacitos, muchas bolitas de levadura que están puestas por ahí, fíjense, con respecto a muchas cosas, con respecto a muchos temas. Yo me atrevería a decir que si hiciéramos un levantamiento, por ejemplo, es nada más para ejemplificar, ¿sí? Para que quede claro, si nos pusiéramos a platicar e hiciéramos un levantamiento de qué es lo que cada uno de ustedes piensa con respecto al matrimonio y lo vemos, lo comparamos con lo que Dios dice, habrían muchas diferencias. Si muchas de las cosas de la conducta, de lo que ahorita se ve, muchas de las cosas que estamos viendo y viviendo en estos días, de ideología de género, de todo ese tema que hay, ¿sí? Si nosotros vemos la forma que pensamos con respecto a eso, ¿sí? Podríamos notar que hay algunas salpicones por ahí, algunas salpicaduras, algún splash por ahí de levadura del mundo, de levadura de teología liberal. Porque eso, escuchen bien, eso ha dominado en buena medida a los teólogos en Europa aquí desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. De hecho, los teólogos más liberales más importantes son europeos, ¿sí? Entre alemanes y británicos, y un que otro, por ahí algún francés, algún austriaco, por ahí, ¿verdad? Un sueco, pero entre alemanes y un par de ingleses, ¿sí? Luego hablamos de eso, esto es muy interesante. Entonces, por eso, repito, si analizamos, si vemos que hay cosas que están enquistadas ahí en ese núcleo de nuestro sistema de valores, por eso nos damos cuenta que luego dicen amén a cosas y que les parecen bien cosas, o que dicen uno, bueno, pues esto ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo esto? Sí. No, es que el asunto no es que tiene de malo, es que el asunto es que tiene de Dios. El asunto es que cuando son principios, ¿sí? Y no son de acuerdo a las Escrituras, ahí estamos. Cuando es una enseñanza, cuando es una manera de pensar y no es de acuerdo a la Escritura, entonces, ¿ven lo importante de esta enseñanza, mis amados? ¿Ven lo importante que las cosas que hagamos que sean de acuerdo a las Escrituras? Y otra vez, es el orden, y no me refiero nada más, aunque lo incluye. Y cuando digo orden, no es nada más la liturgia en la iglesia, cuando voy, me reúno, entro, saludo, oro, canto, me siento, me levanto, digo amén, levanto la mano y ofrendo y esto. No me refiero a eso y le hago caso, ¿verdad?, al hermano que nos está atendiendo ahí como ujieres y hago. No, eso forma parte. Pero me refiero al orden como tenemos estructurada nuestra vida. ¿Está bien? Entonces, desde finales, les comentaba, del siglo XIX, principios del siglo XX, a ambos lados del Atlántico, ¿sí?, pues han presentado al Señor, escúchenme bien, como un maestro de moral. Eso es en esencia el problema que ha habido, como lo han tomado, ¿sí?, como un maestro de moral, como un muy buen maestro de ética y de principios y de unos principios humanistas sumamente elevados, pero no como quien él dice ser que es, ¿sí? Dios encarnado, que murió en rescate por todo aquel que cree, ¿sí?, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que vendrá otra vez por los suyos y que vendrá a juzgar a las naciones de la tierra también. Eso es lo que él dice de sí mismo. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, si le movemos tantito, nos vamos a dar cuenta que precisamente lo que lo llevó a la cruz, lo que disparó, lo que le jaló el gatillo, ¿sí?, al hecho de que lo crucificaran, no fueron los testimonios, todos los falsos testigos y las acusaciones que le hicieron. Fue precisamente lo que él dijo de él: yo soy el Hijo de Dios. Es decir, yo soy Dios. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Tú quitas eso del evangelio y ya quitaste todo. Se desmorona. Necesariamente lo tienes que presentar como un maestro de moral. Y de repente van a encontrar enseñanzas que dicen, es que el Señor Jesús, y de gente importante,
¿sí? De gente importante. Pueden escuchar enseñanzas que se desprenden de esto. Es que el Señor vino a la tierra para darnos ejemplo de cómo vivir. ¿Han escuchado eso? A ver, salúdenme, levanten la mano los que han escuchado eso. Es que el Señor vino a la tierra para darnos ejemplo de cómo debemos de vivir. ¿Sí? No les voy a decir cuántos dicen amén a eso. Pero si usted dice amén a eso, ¿sí? Tiene no una salpicadura, tiene una canica de este tamaño, ¿sí? De levadura liberal. Porque Cristo no vino a la tierra a darnos ejemplo, ¿sí? de cómo debe de vivir el ser humano. El Hijo de Dios vino a la tierra, Jesucristo vino a redimir al pecador, a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a salvar lo que se había perdido, en palabras de Él, no a dar ejemplo. Inminente, o sea, evidentemente, ¿sí? Intrínsecamente su vida es un ejemplo. ¿Sí? Y el apóstol Pedro dice, pues ejemplo tenemos para seguir sus pisadas. Pero no vino a eso, vino a rescatarnos. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Ven algo tan sencillo que se puede oír tan bien, que es tan asimilable? ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Seguimos moviéndonos, versículos 6 y 7. Primero a los Corintios 15 dice, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces ya nos quedó claro que todo el mensaje tiene que ser de acuerdo a las Escrituras. ¿De dónde saco esto? De las Escrituras. Y esta enseñanza, si no sale de las Escrituras, no me interesa, no la quiero. Es que es muy buena, no me interesa. ¿Sí? Es que mira, es fulanito de tal, no gracias, no me interesa. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso ya? Muy bien. Después viene otra etapa en esto. Dice, luego se apareció a más de 500 hermanos, subrayen a la vez o al mismo tiempo, como tengan su traducción ahí. ¿Apareció a cuántos? 500 hermanos a la vez. Dice, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Porque cuando Pablo está escribiendo esto, habían pasado aproximadamente unos 25 años del suceso. Entonces habían muchos hermanos, fíjense bien, de esos 500 que ya estaban en distintas partes, pero muchos estaban vivos. Algunos, quién sabe, no nos dice cuántos, ¿no? Pero dice que algunos ya duermen. A lo mejor 50, 100 de ellos ya habían muerto, 200, no lo sé. ¿Sí? Pero que alguien se presente ante 500 testigos, tienes una base testimonial muy fuerte, créanme. ¿Sí? Versículo 7. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Entonces aquí ya nos está hablando de muchos testigos presenciales de la resurrección, ¿verdad? Que estuvieron, digan conmigo, a la vez. Estuvieron al mismo tiempo. Y esta es una frase muy importante porque en este caso no fue de uno en uno. ¿Sí? Ay, no, a mí el Señor me dijo, ay, a mí el Señor me mostró, a mí el Señor me reveló, a mí el Señor esto. Vean, pongan atención en esto que les voy a decir, porque aquí les estoy mostrando algunos principios y algunas claves para detectar falsas doctrinas, ¿sí? Y falsos maestros o maestros equivocados, bien intencionados, pero equivocados, ¿sí? Vean muchos de esos falsos y de esas cosas nuevas que hay, cómo generalmente parten de que yo tuve esta revelación cuando estaba orando, cuando estaba ayunando por allá en la noche, y luego el Señor me dijo, pero no hay evidencia, no hay testigos de eso, no hay más gente que pueda decir, no, es que a mí el Señor me mostró, ¿sí? ¿Y a quién más se lo mostró? ¿A cuántos les habló lo mismo a la vez? ¿Sí? ¿A cuántos les mostró lo mismo a la vez? ¿A cuántos se dejó el Señor ver, verdad? O les dejó ver esto, que a la hora que volteas y dices, evidentemente esto fue Dios. A mí me dijo así, 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 así. A mí también, sí, perfecto, ahí vamos. Generalmente es uno solo. Entonces, cuando es de uno en uno, ¿sí? Eso da pie a poder dar un falso testimonio. Eso da pie a manipular un evento cuando es de uno en uno. Yo le pregunto a este y le pregunto acá y le pregunto acá y le pregunto y vean, hagan si algunos han visto o han leído con respecto a cómo un trabajo de investigación testimonial
Por ejemplo, a lo mejor algunos se acordarán en la escuela hayan podido hacer algo de esto. Sobre un mismo suceso, de gentes que estuvieron en un mismo suceso, ¿verdad? Estuvieron atropellaron al perrito o al gato, ¿verdad? Que me caen más gordos los gatos. Atropellaron ahí al gato. Así que agarra tu gato, Galo y Fernanda. Porque cuando vaya no respondo. No, no es cierto. Además tu gato sí es bravo. Pero apachurraron al gato, ¿verdad? Y estuvieron 10 personas. ¿Vieron las 10 personas que apachurraron al gato? A las 10 personas les preguntas que apachurraron al gato, ¿verdad? Y cada una va a sacar su propia versión de ese apachurramiento gatuno. ¿Sí lo ven? Y aquí no, aquí fue a la vez. O sea, es así como que lo ves y volteas a ver al otro ¿viste? Estamos viendo lo mismo. No, es que el gato que apachurraron era negro, era el otro, no, pues era blanco. Lo que pasa es que era de dos colores. Entonces uno vio la parte negra y otro vio la parte blanca. Y a uno le pasó así. Pero cuando se junta todo, pero eso da cabida a un falso testimonio. ¿Sí me explico? Hay casos en la corte que se han perdido por eso, pero cuando tienes 2 o 3 testigos, o sea, que hay un testimonio que estuvieron a la vez, cuando tienes a 500 a la vez, no de uno en uno, a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más certeza hay cuando más de 500 personas ven algo al mismo tiempo? Vamos, esa es una prueba testimonial bastante sólida de la resurrección de Cristo. ¿Estamos aquí? Con algunos de ellos comió. Y un espíritu no come. Porque otros decían, no, es que era un fantasma. Ha de haber sido un fantasma. No, los fantasmas no comen. ¿Sí? Yo nunca he visto a Gasparín comiendo. ¿Sí? No necesitan eso. Entonces, esto lo coloca, pónganme atención, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Este evento que se relaciona aquí es como una evidencia histórica. De hecho hay una investigación, hay un libro que así se llama, creo que se llama El caso de Cristo, ¿sí? Que es una investigación periodística, ¿verdad? De alguien que era contrario, creo que se llama Strobel, el autor, y que él como periodista ateo y empezó a investigar y hacer a un lado el prejuicio y simplemente yéndose a fuentes históricas, ¿sí? Y pudo llegar a afirmar históricamente la resurrección de Cristo como un evento histórico. Y el tipo se convirtió. ¿Sí? Así se llama el caso de Cristo. Entonces, llegamos hasta el versículo 7. Ahora vamos a echar un brinco hasta el versículo 12 para avanzar. ¿Estamos ahí? Dice, ahora bien, fíjense bien, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, porque eso es lo que estamos hablando ahorita, la relevancia de la resurrección. Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Noten, no dice, ¿cómo dicen algunos ahí en el mundo? ¿Cómo dice el ateo verdad? ¿Cómo dice Richard Dawkins, verdad? ¿Cómo dijo Hawkins? Pues que como científicos pueden ser excelentes y de hecho alguno de ellos, Hawkins, sin duda una de las mentes más brillantes, ¿verdad? Pero como filósofo no la hace. ¿Me explico? Y ese es un problema. Ese es un problema, ¿verdad? Cuando un científico que no es filósofo empieza a hacer filosofía, es que se ponga a hacer ciencia, no filosofía. ¿Sí? Entonces, pero aquí dice, ¿cómo dicen entre ustedes? ¿A quién les está dirigiendo la carta? A los corintios, a los santos, a la iglesia, a la congregación, a la iglesia de Cristo Jesús que estaba en la ciudad de Corinto. Es decir, entre la iglesia algunos decían, no hay resurrección. Oye, pero es que Cristo resucitó. No, no hay resurrección. A mí me dijo el maestro fulano y yo leí y yo vi. No, mira la palabra, no.
y luego así nos pasa luego, ¿a poco no? No, a mí me enseñaron de esta manera, pues te enseñaron mal. Pues no puede ser que tanta gente esté mal. Pues sí, sí puede ser. Sí, sí, por supuesto que puede ser. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos deja ver con claridad cómo la filosofía, me rewindo para atrás, cómo la filosofía griega del dualismo, que niega la resurrección corporal, ¿verdad? Otra vez, que afirma que todo lo material es intrínsecamente malo, ¿verdad? Y que por eso ven, repito, la muerte como la liberación de algo que es malo, porque lo ven como algo irracional, incluso lo llegan a ver como algo repugnante, ¿verdad? Pues estaba muy presente, tenían muy contaminado su pensamiento y era cosa pues que decían muchos cristianos, porque no dice aquí nada más uno o dos o alguien, no dice algunos entre ustedes, son varios los que traen este asunto, ¿sí? Entre saduceos que traían, repito, un trasfondo saduceo, que traían un pensamiento griego muy evidente. Pero yo quiero afirmar esto, mis amados. Pónganme atención en esto que les voy a decir. Cuando nos alejamos de las escrituras, aunque sea poquito, cuando nos deslizamos de la palabra de Dios y damos paso, ¿sí? O le damos un mayor peso a conclusiones de origen humano, es decir, a razonamientos que llegan a una conclusión de origen humano, se da el primer paso para el declive. Así sea pequeñito, ¿sí? Pero ¿cuántos saben que no necesitas que haya muchos grados en el ángulo? Es decir, si lo vamos a ver, me voy a poner así, un triángulo. Así y luego así. Tiene un ángulo, un triángulo tiene 3 ángulos, por eso es triángulo, ¿verdad? Es decir, tiene por ejemplo, dentro del teorema de Pitágoras es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Son los 3 lados distintos y tiene un declive, ¿sí? No importa qué tanto sea el declive, no tienen que ser, no tienen que haber 90 grados así para que ¡pum! Caiga todo por su peso. No tienen que ser 45 grados para que ¡fum! Se deslice rápido. Escuchen bien, con un grado, al estar así, con un grado que se levante de un extremo, ¿sí? Eso se desliza, tarde o temprano. Evidentemente, a lo mejor dices 1 o 2 grados, o sea, si ya está fuera, ya no me voy a un grado, a menos de un grado, que ya no esté en plano cero. Si se va tantito arriba de eso, ya hay un declive. Y tarde o temprano eso va a empezar a correr hacia abajo. A lo mejor no se ve tan rápido, pero ya tiene ese declive y va a dar lejos, ¿verdad? Conforme sean los grados, la inclinación, pues más rápido va a avanzar. ¿Ven qué importante es esto? Que tratemos y siempre revisar todas las cosas y de ajustar nuestro pensamiento a la doctrina bíblica, a qué es lo que la Biblia dice, y no me voy a apartar de ahí porque en esto me puedo apartar un poquito y a lo mejor en breve no lo voy a notar porque no se nota, ¿sí? Pero por allá, a lo largo del tiempo dices, híjole, ya estás muy lejos, ¿eh? Es como con una mira, como con un rifle o con una flecha. Yo aquí me puedo tener, si está mal calibrada, si es una mira telescópica y yo la tengo mal calibrada, si está mal calibrada, escuchen bien, por una milésima, ¿sí? Yo aquí puedo estarlo viendo bien y si está en cortito a lo mejor le pego, pero si lo voy poniendo más distante el objetivo, va a llegar un momento en que al pegar ahí, como está chueca la mira, pegó bien lejos del blanco y eso es lo que pasa. ¿Sí? O sea, hay esa desviación. Entonces, bueno, lo que sigue, pues por naturaleza es corrupción y abre doctrinas, ¿verdad? O abre la puerta a doctrinas incluso pues, de demonios. Ya me aparté de la escritura, ya me ajusté al pensamiento humano, ya me ajusté a esto otro, ya me ajusté acá, ya fui acá. Ya me estoy deslizando, cada vez me voy apartando, viene una doctrina de demonio, paz, me agarra, pero sí me hace pedazos, me agarra papita, ¿sí? Entonces créanme que muchos
de los que iniciaron, por ejemplo, con el liberalismo teológico, pues no tenían una idea, algunos, a lo mejor otros sí, a lo mejor en algunos hubo intención, pero muchos de ellos no tenían una idea de la decadencia, a dónde los llevaría, ¿verdad? Simplemente pretendieron ellos hacer más aceptable el evangelio. En muchos casos fue así. En muchos casos fue hacer más aceptable el evangelio. Muchas veces vemos ese mismo principio, lo vemos hoy en día expresado en iglesias que se dicen cristianas. No les hables del pecado, ¿sí? Porque se pueden ofender. No les hables de esto, no vamos a hablar de esto porque se nos va la gente. No hablemos de esto porque mira, hay que ir hablándoles, diciéndoles despacito. No le digas que es pecador, no le digas que se tiene que arrepentir. Vamos a que venga a la iglesia, que se motive, ¿verdad? ¿Verdad, muchachos? Sí, a ver, vamos a cantar esta, vamos a alegrar, vamos a motivarnos, sí, ¿verdad? Y este mensaje, y hay que animarlos, metemos algún léxico, alguna lengua espiritual por ahí, ¿verdad? Y tomo algún versículo y lo digo y les empiezo a pegar una mareada, pero no establezco la verdad, ¿sí? Y se empieza a desviar y se empieza a desviar y se empieza a desviar, ¿sabes? Para hacerlo más aceptable. Eso es levadura liberal. ¿Lo alcanzan? A ver, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han visto eso? Invítalos a la iglesia, diles que se animen, que Dios puede hacer por ellos, que Dios quiere hacer. Si lo ha hecho con aquel, también lo hará contigo. Y esto, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mira, ten tus sueños y sueña. Y ahí los tienen soñando, ¿verdad? Y la Biblia dice, despiértate tú que sueñas. Y te alumbrará Cristo. Y otros los ponen a soñar, ¿verdad? Y yo ya los voy a poner a dormir, así que mejor les sigo. Entonces, a continuación vamos a ver desde el versículo 13 hasta el versículo 19, porque aquí da una serie de argumentos para hacerles ver precisamente cuál sería la condición de aquellos que profesen el cristianismo si hipotéticamente no hubiera resurrección. ¿A qué me refiero con esto? ¿O de qué es de lo que está hablando? ¿Sí? Miren, es esto. Si no hubiera resurrección y alguien dice, yo soy cristiano, pero no hay resurrección, esto es lo que pasaría. ¿Están listos? Para que veamos la relevancia, porque esto es muy importante que pongamos atención a esta parte del pasaje en particular, por todas las implicaciones tan horribles y desastrosas, ¿verdad? Si la resurrección no fuera una realidad, pero como la resurrección es tan real, ¿sí? Es un hecho histórico, mis hermanos. Nosotros ya lo podemos ver en retrospectiva y tener un fundamento histórico documentado de ello. ¿Sí? Antes de leer el versículo 13, les recuerdo que, pues, para que tengan en claro, ¿verdad?, que este argumento de la resurrección había sido sostenido con más de 500 testigos a la vez. De un solo acontecimiento, más de 500 testigos a la vez, además de muchos otros, que a otros en particular, ¿verdad? Pero otros grupal y en ocasión a más de 500 a la vez. Versículo 13, 1 Corintios 15. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Pues es lo que dicen algunos, ¿verdad? Aquí entre ustedes, es lo que les está diciendo. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Entonces está diciendo, pues todo lo que estoy predicando, todo lo que se ha invertido es vano. Y aquí vano quiere decir vacío, hueco, lleno de aire. ¿Sí? Dice, vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Entonces, mira, como eso no existe, si no existiera la resurrección, entonces lo que les predicamos es vacío. Y como ustedes pusieron su confianza en algo vacío, pues su confianza es igualmente vacía que el mensaje que se les predicó. ¿Sí? Entonces, confiar en lo dicho por Dios para la salvación del hombre sería inútil, sería
vacío, sería hueco, sería vano. Versículo 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pongan atención en esto, que parece un trabalenguas, pero que no lo es. Lo voy a leer otra vez. Dice, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué es lo que está diciendo aquí con este trabalenguas? Está diciendo, pues entonces es como que Dios nos envió a testificar mentiras. Como que Dios nos dijo, vayan y prediquen mentiras. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, dice, es falsa. Ya no solamente es vana, es que es falso. ¿Sí? Entonces, si la resurrección de Cristo, confiar en Él para nuestra salvación, pues sería inútil. Entonces dice, repito el versículo 17. Vean cómo cierra el versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Y hace una afirmación escalofriante. Todavía están en sus pecados. Es decir, todavía están en condenación. Entonces el destino final del hombre es irremediablemente la condenación eterna y el lago de fuego. Punto. ¿Sí? Mis amados, y estos, miren, si ahorita no se cuelgan, aunque sea espiritualmente, ¿verdad? De las lámparas, ya no sé qué más. Porque es que su resurrección es la garantía de nuestra justificación. Vean lo importante, el peso que tiene, que Cristo resucitó. Su resurrección es la garantía de nuestra justificación. En Romanos 4:25 se lee así. Romanos 4:25. Habla de Cristo, dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no resucitó, el hombre no podría ser justificado aunque se creyera en Cristo. Entonces, cuando se presenta a Cristo como un maestro moral que no resucitó, ahora sí que no estaba muerto, simplemente así es, como ha dicho el Papa jesuita que hay actualmente, ¿verdad? En la Iglesia de Roma o en la institución romana, ¿verdad? Todo eso es metafórico. Lo que pasa es que él estaba diciendo de que él murió a los deseos que nosotros debemos de morir. No, él murió y resucitó, señores. Y gracias a que él resucitó, nosotros podemos tener salvación. Entonces es que Cristo murió por nuestros pecados, sí, pero si ahí se quedó, si se quedó en la tumba, entonces no podríamos ser justificados. Por eso la predicación de la resurrección, incluir la resurrección en nuestro mensaje, no es solamente murió por nuestros pecados, es que murió en lugar de nosotros a causa de nuestros pecados, pero resucitó al tercer día para que pudiéramos ser justificados. Esa es la relevancia de las cosas más importantes, si no lo más importante en la resurrección. ¿Estamos aquí con ello? ¿Vamos aprendiendo algo? ¿Ya nos quedaron cosas más claras, más sólidas? Versículo 18 dice, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Es decir, todos cuantos, los que creyeron allá en el pasado, pues también lo hicieron en vano. Y Abraham, pues también se murió y pues ahí se quedó, ¿verdad? Cese a su existencia. Y David, y esto, y los mártires que han habido, y Esteban, ¿verdad? Al que Pablo consintió en su muerte. Y no, pues murieron en vano, pues no pasó nada, no están con el Señor, no estarán ahí. Vean lo que dice versículo 19, ¿sí? Y ya terminando esto nos vamos a las conclusiones y cerramos, porque me dan 10 minutos más para irnos ahí. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente,
somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Conmiseración lo traduce Reina Valera. ¿Sí? Entonces, mis amados, cuando alguien, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Si no hubiera resurrección, si no tuviéramos la esperanza de la glorificación, todo cuanto creemos y toda la conducta de nuestra vida que se deriva de esa fe, solo serviría para que tuvieran lástima de nosotros. Ay, pobrecito, mira, se guardó. Mira, se guardó para su esposa, se guardó para su esposo. Ay, pobrecito, ¿por qué no se iba de parranda por ahí? ¿Por qué no desenfrenaba? ¿Por qué no le daba rienda suelta? ¿Verdad? Como los griegos, como los romanos, como muchos paganos. ¿Sí? ¿Por qué no se hacía? Ay, mira de la que se están perdiendo. Uy, yo antes estaba mejor, yo antes sí andaba bien contento, pero ahora en Cristo no sé. ¿Alcanzan a ver esto? ¿Sí o no? Porque esto es esencial, esto es muy relevante, mis hermanos. Uy, pues yo que me estuve guardando, yo tanto que me estuve esperando, ¿verdad? O sea, cosas de mi vida que derivan, mi conducta que deriva de mi fe en Cristo Jesús, ¿sí? Si no resucitó, ay, pobrecito. ¿Sí? Pobrecito. Qué lástima. Cuánto desperdicio. Entonces, por eso, mis amados, los incrédulos consideran un desperdicio vivir para Cristo. ¿Sí? Por eso argumentos, repito, como esos de que qué lástima. Y otros dicen, no, eso es para cuando, eso es para viejitos. Eso es para cuando yo crezca. Eso es para cuando ya viva un poco más de cosas. Ya luego voy a considerar eso. No seas burro o burra. No. Bueno, ¿por qué ofendo a los burros, ¿verdad? Si los burros son inteligentes. No seamos torpes en eso. No seamos torpes en esa manera de pensar. Jesucristo resucitó, es evidencia histórica, toda la conducta que se deriva, toda la conducta que viene porque creemos en Él, cuando nos cuidamos para Él, porque queremos glorificarlos. Mis amados, estamos por encima, estamos caminando en lo que es normal para Dios, no en lo que es subnormal. Es caminar en los caminos de Dios, no en los nuestros. Argumentos como qué lástima para cuando sea viejito, ¿verdad? Yo primero voy a vivir mi vida primero porque ¿verdad? Surgen precisamente de ese pensamiento. No, mis amados, caminemos en los caminos del Señor. Entonces, por otro lado, pues esto nos permite enfocarnos en donde debemos. Y no tener temor y no confundirnos cuando alguien nos cuestiona, cuando alguien viene con alguna pregunta porque estamos pasando por algún tiempo difícil, ¿verdad? Y algún arrogante, ¿sí? Que no teme a Dios. Algún arrogante llega y te dice, como dice las Escrituras, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo te estoy viendo, ¿dónde está tu Dios? Pues ahorita la estoy pasando mal, pero yo tengo la certeza, ¿verdad? Por la resurrección de mi Señor Jesucristo, que yo aquí esto es pasajero, pero yo voy para una eternidad muy segurita con Él. Yo voy para una eternidad muy gloriosa con Él. ¿Sí? Que esto que estoy viviendo es un polvo, es nada, es la partícula de la partícula, dijera un hermano, es el polvo de la pata de una pulga, ¿sí? Comparado con la gloria que vendrá de Cristo Jesús cuando estemos con Él allá, porque Él resucitó. Si no hubiera resucitado, no tendríamos esa esperanza, no tendríamos esa certeza. Cuando digo esperanza es esa certeza, esa seguridad de que va a pasar, ¿sí? O sea, no pues me gustaría. No, esperanza, según la Biblia, es lo estoy esperando. ¿Va a llegar? Sí, ¿cuándo? No sé, pero de que llega, llega. ¿Sí? Como dijo una vez uno que, pues que se decía profeta, ¿no? Y le dijo, ahí profetizando ahí en la iglesia, ¿no? En una reunión. Así dice el Señor, pueblo mío, no sé cuándo vengo, pero de que vengo, vengo.
yo no sé si fue el mismo que dijo, así dice el Señor, pueblo mío, ahí la llevan, ahí la llevan. No sé si haya sido el mismo, pero lo cierto es de que viene, viene. ¿Cuándo? Pues quién sabe, pero de que viene, viene. Pero Él sí sabe, porque Él sabe todas las cosas. Amén. Entonces seguimos. Vamos a ver la conclusión. Ahí ya la conclusión nada más son 45 puntos, ¿verdad? Que podemos sacar de todo esto, de la importancia de su resurrección. No, son 4 puntos solamente, si gustan anotarlos. El primero, la importancia para su persona, es decir, la trascendencia, la relevancia para la persona de Cristo, las implicaciones en la persona de Cristo. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces Él fue un mentiroso, porque Él predijo que iba a resucitar. Es decir, Él dijo en Mateo 20:19, Él dijo que resucitaría. Entonces, si no resucitó, Cristo es mentiroso. ¿Ok? Es un falso maestro. ¿Sí? Para que no se edite la conversación es, si Cristo no hubiera resucitado, Él habría sido un mentiroso y habría sido un falso maestro. ¿Sí? Esa es la implicación para su persona. Número 2, para su obra, para lo que Él hizo. Lo que hizo desde principio a fin. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces, pues por supuesto, Él no estaría vivo para realizar todos sus ministerios post-resurrección, todas las cosas post-resurrección, ya no estaría Él presente. Entonces, el ministerio de Cristo, la obra de Cristo, se habría acabado con su muerte. Todo lo que Él hizo en la tierra se habría acabado con su muerte. Ya no, pues, es que estos seguidores, ¿verdad? Es que ahora tiene seguidores. Sí, pero ya no sería la obra de Cristo, sería la obra de los seguidores. Y la iglesia no hace la obra de la iglesia, la iglesia hace la obra de Cristo. Porque Cristo está vivo. No sé si me di a entender con eso, ¿sí? Pero es como no tuviéramos ahora un sumo sacerdote, alguien que estuviera intercediendo por nosotros. Es como que entonces no tendríamos un abogado, no tendríamos entonces una cabeza de la iglesia. ¿Me explico? Entonces pongan atención. La institución romana ha puesto a alguien por encima de toda la iglesia y dice que esta es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Ese que se pone como cabeza de la iglesia, ¿sí? Que le llaman papa, lo que hace está sustituyendo a Cristo. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, por eso, escuchen bien, ¿quién es la cabeza aquí de la iglesia aquí? Pues la cabeza es Cristo, ¿verdad? El pastor soy yo, pero la cabeza es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Pues la cabeza es Cristo. Hay muchos pastores, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, pastores y maestros. Y están los que ayudan, los que oran por los enfermos, y están los que hacen esto, los que administran. Hay una variedad impresionante, ¿sí? Pero la cabeza es Cristo. ¿Y por qué? Porque está vivo. Porque resucitó. Y Él vive. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Sí? Entonces, pues tampoco habría en nosotros viviendo alguien que nos diera su poder para nosotros vivir. Entonces estaríamos haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. Esa sería la implicación si Cristo no hubiese resucitado. Número 3, para el Evangelio, ¿verdad? Bueno, ya vimos el pasaje clásico que explica esto ahí de los versículos del 3 al 7. Entonces, pues la muerte, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que se declaran de primera y de suma importancia, pues el Evangelio se basa en esos dos hechos, en que el Salvador murió y vive. Entonces, si quitamos eso, pues entonces, pues ya no tenemos Evangelio. Como algunos lo han planteado, ¿verdad? Él simplemente se desmayó, ¿sí? Para después levantarse. Entró en un estado, no sé cómo le llaman, como de catalepsia, pero entró en un estado como que tipo nirvana, ¿verdad? En que se desconectó, quedó ahí, pero no estaba muerto. No, sí estaba muerto. Sí, no, sí estaba muerto. No solamente por la golpiza que le dieron,
de horas de golpiza y todo el desangramiento y asfixia, ¿sí? Sino además de la asfixia y de los dolores de horas y horas y horas de agonía, para confirmar eso, una lanza en su costado. Encajadas ahí, escuchen bien, no por cualquiera, era por un soldado romano con una lanza que sabían cómo matar de un piquete. ¿Sí? Entonces, Pablo habla acerca de este mismo tema, ¿verdad? Y bueno, que Él fue entregado por nuestras transgresiones, ya lo vimos ahorita en Romanos 4:25, que resucitó para nuestra justificación. Entonces, así de sencillo. ¿Qué implicaciones tiene para el Evangelio? Sin resurrección no hay Evangelio. Y por último, para nosotros, y con esto terminamos, si Cristo no resucitó, pues para empezar, nuestro testimonio es falso, nuestra fe no tiene un contenido realmente significativo, nuestra expectativa del futuro, pues, pobrecitos, ¿verdad? Sin esperanza. Si Cristo no ha resucitado, entonces, pues, todos los creyentes muertos, pues ya estarían muertos como un bulto, como un perro, nada más. Sin esperanza de una resurrección, y ya estarían ahí si no hubiera resurrección. Entonces pues ya nada más ya la separación. Entonces ¿cuál castigo? Pues su alma deambulando por ahí. Son almas en pena, es un ánima en pena, ¿verdad? Hay que liberarlas para que no anden ahí y que se vaya esa ánima, ese espíritu, esa alma a un lugar de reposo. No, mis amados, ¿sí? No habría juicio, no habría justicia de Dios sin la resurrección, porque, escuchen bien, Cristo resucitó, pero todo creyente va a ser resucitado y recibirá un cuerpo glorificado para estar con Él por la eternidad y disfrutar en ese cuerpo glorificado como el de Cristo, disfrutar de Dios por la eternidad, sin ningún rastro, sin ninguna secuela del pecado. Escuchen bien. Pero también Dios va a resucitar a todo aquel que murió sin Cristo, a todo aquel que rechazó a Cristo Jesús. También le resucitará, ¿sí? Y será enviado con su cuerpo al lago de azufre que arde, al infierno. No lo va a mandar en su alma, no lo va a mandar en su espíritu, lo va a mandar con un cuerpo resucitado que no se va a destruir y que va a estar ardiendo por la eternidad, que va a estar en angustia, en dolor por la eternidad. Esas son las implicaciones que tiene. Pero gracias a Dios, Cristo resucitó y tenemos nuestra confianza en Él. Amén. Entonces, nosotros, ¿verdad?, pues podemos darle gracias a Dios, no solamente porque Él murió por nosotros y nos mostró su amor, ¿sí? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar nuestro. Sí, gloria a Dios por eso, porque mostró su amor yendo a la cruz, pero aseguró nuestra justificación resucitando al tercer día. Amén. ¿Aprendimos algo hoy? Pues démosle gracias a Dios entonces por eso. Señor, muchas gracias, muchas gracias. No solamente por mostrarnos tu amor y porque estamos muy conscientes del peso de tu amor y estamos cada vez más conscientes y hablamos mucho acerca de esto, y qué bueno que lo tenemos presente, Señor, el peso de tu amor en nuestras vidas, Señor. Qué glorioso es tu amor, pero muchas gracias también porque tú resucitaste, Señor, al tercer día, como tú lo profetizaste, como fue profetizado por tus profetas, como tú lo anunciaste, tú lo confirmaste, como tú lo hiciste, como tú te mostraste a esas mujeres, a estas dos mujeres antes que a nadie, Señor. Como tú te mostraste a tus discípulos, a ellos juntos, como tú te mostraste a más de 500 hermanos a la vez, como tú estuviste con ellos por más de 40 días al hilo, hablándoles y hablándoles, comiendo con ellos, estando con ellos, 40 días hablándoles ahí, dejando evidencia, Señor, de que tú has resucitado. Ahora nuestra confianza está puesta en ti y tenemos la certeza de que te tenemos a ti y que hemos sido justificados y que tu obra de
de redención para nosotros, Señor, fue confirmada, porque ahora tú estás sentado a la diestra del Padre y has enviado a tu Espíritu, Señor, que ahora habita en nosotros y da testimonio a nuestro espíritu que esto es cierto, Señor. Y te damos las gracias y te bendecimos y te exaltamos, Señor, a ti por encima de todas las cosas. Recibe tú el honor por siempre, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por salvarnos, gracias por rescatarnos, gracias por redimirnos, Señor. Gracias por esa manifestación, por ese despliegue tan colosal de poder, Señor, al resucitar por ti mismo al tercer día, Señor. Tú eres Dios y a ti te honramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues gloria a Dios, ¿verdad?